Las expresiones, situaciones y personajes recreados en estos programas son producto de la ficción, por lo que deben ser comprendidos en el marco de una propuesta crítica de educación en derechos. Defender los territorios es defender la vida. El programa radial de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI. Defender los territorios es defender la vida. Un espacio para informarnos sobre los derechos que poseemos los pueblos indígenas en Colombia. Más información en www.cntindígena.org. Palpita la palabra ancestral. Hoy presentamos ¿qué es la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI? Desde la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, saludamos nuevamente a toda nuestra creciente audiencia. En especial, enviamos un saludo a todos los pueblos indígenas de Colombia y esperamos que este espacio radial sea de utilidad para la defensa de nuestros territorios. Abuela Planta, ¿qué es ese sonido? Huanguiniwi, es un placer volver a encontrarnos en un nuevo espacio radial. Y claro, ese sonido no es nada más ni nada menos que el colibrí mensajero, uno de nuestros ancestros más importantes para los pueblos indígenas. Escuchemos el mensaje que nos trae. Un bonito sol para quienes nos escuchan. Mi mensaje de hoy tiene que ver con la memoria, que para nosotros no es un pasado muerto, sino un movimiento constante, vibración, un flujo telúrico que renace con el palpitar del cosmos, por lo que es una memoria viva que trasciende en el tiempo y el espacio. ¡Qué bellas palabras traes, colibrí mensajero! Muy bien. Entonces iniciemos esta nueva emisión de la serie Defender los territorios es defender la vida. ¿En qué contexto surge la CNTI? Debemos recordar que previo a la Constitución colombiana de 1991, la Constitución de 1886 aún nos consideraba salvajes y había ordenado a través de un concordato en acuerdo con la Iglesia civilizarnos, lo que consistió en la práctica en un exterminio sistemático de nuestras culturas al punto que muchas desaparecieron por completo. Pero antes de adentrarnos en la dinámica nacional, es importante comprender el contexto internacional que también permitió crear la CNTI. Es cierto, abuela Planta. Para ello debemos ir hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando la creciente y expansiva revolución industrial, atravesada por la Primera y Segunda Guerra Mundial, hizo que se impusiera un nuevo orden social y económico en el mundo, marcado por el surgimiento de dos nuevas clases sociales. Por un lado, los dueños de las fábricas o de los medios de producción llamados burgueses. Por otro lado, los antiguos esclavos, hombres y mujeres sacados de distintas partes del mundo por la fuerza, que sumados a los antiguos vasallos o campesinos europeos, ahora serían llamados obreros. En esta nueva dinámica obrera y capitalista, las personas carecen de tratos dignos y no existían garantías laborales, lo que terminó dando motivos para que la nueva clase obrera se organizara para exigir condiciones de trabajo digno, lo que trajo consigo la generación de un movimiento obrero internacional.
Fue de esta manera que en 1919, como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial, se constituyó la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Y aunque este no fue el único escenario con esas características, luego de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de la Guerra Fría, el bloque demócrata, a través de la Organización de Naciones Unidas, ONU, consolidaría este escenario tripartita en el cual se encuentran gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 países miembros, incluido el gobierno de Colombia, quien en 1991 ratificó el convenio. Este escenario internacional de lucha, del que participaron organizaciones indígenas como la UNIC, logró expedir en 1957 el Convenio número 107, que fue el primer instrumento internacional de gran alcance que enunció los derechos de las poblaciones indígenas y tribales. Si bien el Convenio 107 es calificado como un gran avance en materia internacional, debido a que en muchos apartados del convenio los pueblos indígenas éramos considerados atrasados o no civilizados, se solicitó su revisión, lo que terminó con la expedición de un nuevo convenio. Es de esta manera como solo hasta 1989 se expide el Convenio 169 de la OIT, un instrumento dirigido a poner freno a la crítica situación de derechos humanos que se vivía por parte de los pueblos en distintas partes del mundo y que logra establecer un convenio internacional que busca garantizar el derecho de los pueblos a asumir el control de nuestras instituciones y formas de vida y de nuestro desarrollo económico, además de hacer un llamado para que los estados permitan el mantenimiento y fortalecimiento de nuestras identidades, lenguas y religiones, y a que se nos garantice la propiedad, posesión y uso de nuestros territorios. En 1991, Colombia ratificaría el convenio, lo que significa que lo acata y lo respeta, pero sobre todo se compromete a actuar de manera coordinada con los pueblos en la garantía y goce efectivo de nuestros derechos humanos y territoriales, de manera tal que se supere la grave situación de exclusión que vivimos. Y en el contexto nacional, en el marco de la Constitución de 1991 se consagraron derechos especiales para garantizar nuestras formas de vida diferenciadas y nuestra efectiva participación. debido a los incumplimientos sistemáticos de los gobiernos que se negaban a implementar los derechos plasmados en la Constitución de 1991, como la consulta previa o la constitución de los resguardos, y en cambio se profundizaron las agendas extractivas y la guerra. En 1996 se produjo una movilización diversa de pueblos y organizaciones indígenas que, desde el sur y desde el norte, desde el oriente y el occidente del país, se convocaron de manera pacífica pero contundente, y simultáneamente en Bogotá se realizó la toma de la conferencia episcopal durante más de un mes y exigimos al gobierno garantías para nuestros derechos. Fue así como logramos la expedición de dos decretos, el 1396 y el 1397 de 1996, que dieron origen a
la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, MPC, y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI. Es de esta manera como se creó la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI, como un espacio de diálogo entre los pueblos indígenas y el gobierno nacional que busca coordinar y acordar los temas relacionados con la garantía y el goce efectivo de los derechos territoriales indígenas en Colombia. Así pues, la CNTI es uno de los resultados de la lucha y resistencia de los pueblos indígenas por la defensa de nuestros derechos y territorios, por lo que defender los territorios es defender la vida. Alerta. Increíble, insólito, noticia en desarrollo en Noticias a Conveniencia. Malinformando las 25 horas sin parar. Bloqueos en la Panamericana nuevamente. El desabastecimiento no espera y los indígenas, posiblemente infiltrados y manipulados por grupos terroristas, a esta hora se enfrentan con los héroes de la patria. Como ustedes saben, aquí hacemos periodismo. Y por eso, a esta hora vamos con otro ángulo de la noticia. Estamos ahora en directo a través de nuestra señal Ultra KK2 con nuestra águila patrullera que nos tiene cubrimiento especial de esta noticia. Adelante, patrullera. Estamos a esta hora de la mañana, como siempre, llevando toda la información que necesita nuestra audiencia. Aquí, desde el lugar de la noticia, me encuentro sobrevolando en compañía de mi coronel Servil Manzanares la zona de los bloqueos en la vía Panamericana. ¿Qué información tenemos, coronel? Tenemos el placer de reportar que esta mañana logramos incautar un peligroso cargamento de plátano y yuca que cargaban estos indios, imaginamos que para alimentar sus actividades posiblemente delictivas. De igual manera, pero en sentido contrario, tenemos información contundente de que esta gente tiene un cargamento muy custodiado de semillas nativas. Así que esperamos en las próximas horas dar otro golpe contundente, pues al parecer se piensa desarrollar un trueque con otros grupos, al parecer de estudiantes de trabajo comunitario, esto configurándose en una asociación delictiva para sembrar alimentos orgánicos y hacer mingas donde se pretende además leer poesía incendiaria. Estos casos ya están a disposición de las autoridades competentes, de la Fiscalía General de la Nación, del ICA y de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pues sabemos que las semillas no cumplen con los sellos respectivos y los libros de poesía con seguridad son copias piratas. Mi coronel, como siempre, haciendo patria y defendiendo la democracia. Me comentaba el coronel Servil Manzanares que ya está listo un nuevo convenio que podrá fortalecer la capacidad de acción de las fuerzas militares. Cuéntenos, por favor, ¿de qué se trata? Sí, cómo no. Es para nosotros un placer informarles que el día de ayer firmamos un nuevo convenio con Don Extractivo Transnacional y el Pisco Urdaneta. Este gran paso hacia la consolidación del control territorial nos permitirá acceder a una alta suma de dinero. Nosotros, como soldados de la patria y al servicio de Dios, corresponderemos a este buen gesto y proveeremos la seguridad a estos proyectos de interés nacional y empresarial, como lo son La Chiquitica, la mina más grande de carbón a cielo abierto en Latinoamérica, y la nueva represa de energía limpia de Villa María. De esta manera, estamos asegurando la inversión nacional y extranjera y protegemos el futuro de nuestro país. ¡Ajúa!
La defensa de la madre tierra y de los derechos territoriales ha significado que nuestros líderes y lideresas se vean expuestos a la criminalización, a la desaparición forzada y al asesinato selectivo, lo que sistemáticamente ha cobrado la vida de nuestras comunidades, además de violentar y de victimizar a nuestro territorio. Sin embargo, nuestras luchas continúan para dignificar la memoria de nuestros ancestros y ancestras, quienes nos siguen guiando en esta batalla por la vida. Hoy el etnocidio persiste y se hace necesaria la implementación del Acuerdo Final para la Paz, en especial su capítulo étnico y la reforma rural integral, así como la garantía plena y eficaz de nuestros derechos territoriales para superar las condiciones que generan y reproducen la violencia. Y es que si bien los pueblos indígenas nos caracterizamos por nuestra voluntad de acudir a instancias de diálogo, la historia nos ha enseñado que debemos mantener diferentes estrategias. Es así como en muchas ocasiones los pueblos indígenas hemos tenido que recurrir a otras maneras de reivindicación, como lo son las movilizaciones y mingas, que hemos desarrollado de diferentes formas a nivel nacional. Estas son acciones en ejercicio de nuestro derecho al territorio y a la libre determinación, así como al derecho a la protesta, a la participación y a la libertad de expresión y de asociación. ¿Y cómo funciona la CNTI? ¿Quiénes participan? Por parte de los pueblos indígenas participan las organizaciones nacionales, los senadores, los exconstituyentes indígenas y la Secretaría Técnica Indígena. Así, de parte del gobierno indígena, participan a través de un delegado cada una de las siguientes organizaciones: la Confederación Indígena Tairona, CIT, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONI, y sus macroregiones Norte, Centro Oriente, Occidente y Amazonía. Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, por la Pachamama. Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. La Secretaría Técnica Indígena está coordinada por la Confederación Indígena Tairona, quien se encarga de asesorar a los delegados en materia de derechos territoriales y hacer seguimiento sobre estos mismos. La Secretaría Técnica Indígena de la CNTI cuenta asimismo con diferentes áreas como la de acuerdos, la jurídica, la de comunicaciones, la geográfica y la pedagógica, además de contar con un observatorio que realiza investigación sobre los derechos territoriales. Es de esta manera como la Secretaría realiza informes y otros insumos que buscan fortalecer la defensa y protección de los territorios. Recuerden que estos informes y otros insumos producidos por la CNTI, como estos programas radiales, estarán disponibles en www.cntindigena.org. Por parte del Gobierno Nacional participan delegadas y delegados de las siguientes entidades e instancias: el Viceministerio de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Dirección de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, la Subgerencia de Planeación de la ANT, el o la directora de la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT, el Ministerio del Interior, la Jefatura de Desarrollo Agropecuario del Departamento Nacional de Planeación y la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. También participan entidades de control como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo,
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Unidad de Restitución de Tierras y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Finalmente, de parte del Gobierno Nacional, hace parte la Secretaría Técnica de Gobierno, quien se encarga de coordinar y hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos por parte de las entidades. Como órgano mixto de la CNTI, se encuentra también la Secretaría Operativa, que está conformada por la Secretaría Técnica Indígena y la Secretaría Técnica de Gobierno. Esta Secretaría Operativa tiene como función preparar tanto técnica como logísticamente las sesiones de la CNTI, hacer seguimiento e impulsar el cumplimiento de los acuerdos suscritos. ¿Cuáles son las funciones de la CNTI frente a los derechos territoriales de los pueblos indígenas? De acuerdo con el decreto 1397 de 1996, estas funciones son: primero, hacer seguimiento y evaluar las políticas públicas. Segundo, analizar normas y recomendar modificaciones. Tercero, tomar medidas necesarias para la defensa y protección de los territorios indígenas. Cuarto, definir y solicitar el presupuesto necesario. Quinto, acceder a la información. Asimismo, a través de diferentes instrumentos normativos posteriores, se han asignado funciones a la CNTI como escenario por excelencia para el diálogo y la concertación a nivel nacional a través de decretos como el Decreto Ley 4633 de 2011. Que ordena acordar un plan de contingencia para la formalización de los territorios de comunidades indígenas víctimas del conflicto armado. El Decreto 2333 de 2014. Que nos convoca a ser parte del sistema de coordinación interinstitucional para la unificación de la información predial de los territorios indígenas. El Decreto Ley 902 de 2017. Que ordena definir los criterios de priorización que conducirán el registro de sujetos de ordenamiento en lo referente a pueblos y comunidades indígenas y concertar los mecanismos de resolución de conflictos territoriales. Y el Decreto 1232 de 2018 del Ministerio del Interior. Que nos convoca a participar y tener asiento en la Comisión Nacional de Prevención y Protección a los Pueblos Indígenas en Aislamiento. Gracias a la incidencia y las acciones de participación y concertación de los pueblos y organizaciones indígenas de la CNTI, se han logrado diversos impactos entre los que se encuentran la exigencia en la atención y la garantía efectiva de los derechos territoriales ya reconocidos por el Estado colombiano. La evaluación y seguimiento a la política de restitución de derechos territoriales para pueblos indígenas víctimas del conflicto armado en Colombia. La participación en consultas previas y concertación de instrumentos normativos. La exigencia de protección a los territorios indígenas frente a la deforestación en la Amazonía, las amenazas y asesinatos sistemáticos en contra de comunidades indígenas, la atención de las solicitudes territoriales y protección de los territorios indígenas durante la pandemia por el COVID-19. La oposición frente a las violaciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas entre los que se encuentran la conexión vial Pacífico-Orinoquía, las consultas previas virtuales para avanzar en agendas extractivas durante la pandemia del COVID-19, las audiencias ambientales virtuales para la aspersión aérea con glifosato durante la pandemia del COVID-19, la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, la puesta en marcha de manera inconsulta y unilateral del catastro multipropósito en territorios indígenas,
la militarización de los territorios indígenas y la implementación de las zonas de desarrollo empresarial. Como fruto de los diálogos y las discusiones dadas en la CNTI, se realizan acuerdos que deben ser cumplidos y respetados por las partes, pero estos no sustituyen ni flexibilizan las obligaciones de protección, respeto y garantía que tiene el Estado frente a los derechos territoriales, ya que son derechos fundamentales que no se pueden negociar ni disponer. Debemos exigirlos y reivindicarlos. Minga de pensamiento radial. Primero, escribe o graba un audio si conoces una parte de la historia de la lucha indígena por la tierra y el territorio de tu comunidad o región. Nos gustaría conocerla y poder visibilizarla. Segundo, ¿crees importante la instancia de diálogo y concertación con el gobierno nacional? Tercero, ¿qué instancias o espacios de concertación conocen a nivel local, regional y nacional? Cuarto, realicemos una agenda de los actores e instituciones clave en la defensa y protección de los territorios. Es importante tener siempre a la mano el contacto de personas e instituciones de confianza. Registremos sus nombres, datos de contacto y los temas que abordan. Quinto, en nuestro proceso de organización comunitaria se han pactado acuerdos con instancias del gobierno nacional o local que se hayan incumplido. Registremos esos acuerdos en orden cronológico, identificando los objetivos del acuerdo y su nivel de implementación, así como los puntos no cumplidos. Sexto, ¿qué estrategias hemos desarrollado para hacer seguimiento a los acuerdos o procesos que tenemos en relación con la protección jurídica de los territorios? Déjanos tus mensajes y muy pronto nos comunicaremos en las redes sociales, en donde nos encontrarás como Comisión Nacional de Territorios Indígenas, correo electrónico infoterritorios@cntindígena.org. Nos alegró mucho compartir una nueva misión de defender los territorios es defender la vida. Y ya saben que si desean ampliar esta información, pueden visitar nuestra página web www.cntindígena.org y descargar la cartilla Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Defender los territorios es defender la vida. Mucho cuidado con señores populistas, amarillistas o extractivistas. Los esperamos en una tercera emisión de Defender los Territorios es defender la vida. No se lo pierdan. Hasta pronto. Defender los territorios es defender la vida. El programa radial de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI. Defender los territorios es defender la vida, un espacio para informarnos sobre los derechos territoriales que poseemos los pueblos indígenas en Colombia. Más información en www.cntindígena.org. Palpita la palabra ancestral. Este programa radial fue realizado por la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas con el apoyo administrativo de la Asociación de Autoridades Aruacas de la Sierra Nevada y la colaboración de la Comisión Colombiana de Juristas. La realización de este programa radial fue posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Los contenidos y opiniones expresados en este programa radial son responsabilidad de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y no representa las opiniones de USAID o del Gobierno de Estados Unidos.
Estados Unidos.